juvenil y es un placer para mí poder estar ahora presentando este panel que se denomina el debilitamiento del Estado-Nación y los desafíos de la gobernanza de la democracia social. Es un tema que con Alberto Aguilar Iñárritu venimos hablando mucho, elección tras elección. Bueno, estos ámbitos que nos permiten dialogar mucho sobre el estado de la democracia en nuestra región, la necesidad de, como partidos políticos progresistas, pensar cuáles son esos desafíos y sobre todo cuáles son las amenazas que tiene principalmente la idea del Estado-Nación hoy. Sabemos, en muchos de nuestros países atravesamos situaciones donde la capacidad del Estado-Nación para poder enfrentar muchos de los flagelos y sobre todo las demandas que nuestra ciudadanía nos requiere, genera que tengamos que repensarnos como fuerzas políticas progresistas y creo yo, mejor que decir es hacer, como decía el conductor de mi movimiento, Juan Perón. Me parece muy importante lo que Alberto sugirió para poder hacerlo en el ámbito de la plenaria, dialogar sobre este tema, poner en consideración un documento que él mismo escribió con referencias que la verdad me gustaron mucho, obviamente, de Juan Perón y de Metol Ferré sobre el continentalismo y de pensar la política regional desde el punto de vista continental. Hace poquitos días estuvimos generando una actividad en el marco del Observatorio Electoral sobre las elecciones en la Unión Europea, que van a ser del 6 al 9 de junio, y bueno, qué importante esa coyuntura europea también para pensar qué es lo que está pasando en nuestra región y de qué forma desde los partidos políticos podemos proponer a los distintos países, a los estados, soluciones para pensar estos problemas que atraviesan las fronteras y que necesitan de soluciones colectivas. Así que para participar de este panel tenemos el lujo que nos acompañen en primer lugar Arturo Núñez Jiménez, que voy a leer su amplio currículum. Arturo Núñez Jiménez es economista de la UNAM con experiencia política, administrativa y laboral en la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Federal Electoral, la Cámara de Diputados Federales, el Senado de la República, la Gobernatura de Tabasco y la Presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, todos ellos en México. Es a la vez consultor en materia político-electoral en diversos países de América Latina por parte de la ONU y de Internacional y la OEA, con actividades docentes y académicas en el Instituto Nacional de la Administración Pública, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Nacional Autónoma de México. Conferencista en diferentes instituciones de educación superior en México, en diversos países de América Latina y en España. Preside actualmente el Instituto de Política y Gobernanza. En segundo lugar, nos va a dar las palabras José Alberto Aguilar Iñárritu, vicepresidente de la COPAL por la región norte. Se ha ocupado específicamente en temas de gobernabilidad, de la democracia, desarrollo institucional, fortalecimiento de los partidos políticos y asuntos internacionales. Ha sido académico, empresario, legislador y funcionario público. Con extensa práctica legislativa desde hace más de 20 años, milita activamente en favor de hacer avanzar la reforma de Estado en México, en particular de su régimen de gobierno, tarea en la que además de publicar múltiples artículos y libros en la materia, de pronunciar conferencias y de participar en distintos conversatorios nacionales e internacionales, le ha llevado a ocupar la presidencia de la Comisión de Reforma del Estado en la Cámara de Diputados, la Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva de Negociación, Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, la Secretaría Técnica en la Comisión para la Reforma del Estado en la Conferencia Nacional de Gobernadores, a integrar el Consejo Consultivo para la Reforma Política del Distrito Federal y a ser consejero ciudadano de la Comisión de Reforma Política en la Asamblea Legislativa en la Ciudad de México. Cuenta con amplia experiencia y, como decía al inicio, actualmente es vicepresidente de la COPAL. Por último, para también luego tomar la palabra en la moderación y darnos unas reflexiones finales, Harold Correa, abogado, vicepresidente de la COPAL y miembro de CLASHUT. Así que, sin más, Arturo, le agradecemos mucho. Es un placer para nosotros como COPAL que se haya podido dar el tiempo esta mañana para dialogar con nosotros, así que le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Empiezo por expresar de manera muy clara mi agradecimiento a Alberto Aguilar Iñárritu y
a Sofía Carvajal Insulza, secretaria ejecutiva, y saludar ahora a Dolores y a Harold para participar en esta plenaria de ustedes, en donde lo primero que hago es darles la bienvenida a México. Nos da mucho gusto que sigan con atención y de manera presencial directa el proceso político mexicano, con el momento culminante que va a tener este próximo domingo con las elecciones más grandes de nuestra historia reciente. Van 1 millón de mexicanos, poquito menos, a tener la posibilidad de emitir su voto, y se van a elegir 20,000 cargos de elección popular, los relativos al Congreso de la Unión, 500 diputados federales, 128 senadores, presidente de la República, 8 gobernadores, jefe de gobierno de la Ciudad de México, 32 congresos locales, 2,000 ayuntamientos, lo que da algo así como 20,000 candidatos propietarios. Si consideramos que la mayoría de ellos tienen suplentes, pues hemos tenido un proceso con 40,000 candidatos. Al ir por la calle tenía uno que tener cuidado al manejar para no atropellar un candidato, por el gran número de candidatos que había. Y Alberto me invitó a conversar. Yo estuve muchos años metido en el tema electoral, soy uno de los fundadores del Instituto Federal Electoral, y ahora dejé de ser gobernador en diciembre de 2018, y aunque no tengo una función pública, la vocación política sigue, y yo sigo en el activo. Y ahora he estado trabajando. Alberto conoció algo del tema y le pareció la oportunidad de que yo pudiera presentárselos a su consideración de una manera muy esquemática y rápida, porque es un tema, pues, de los de fondo muy complejos. Empiezo. En 1989, como todos recordamos, cayó el muro de Berlín. En 1991 empezó la disolución de la Unión Soviética y en consecuencia el desplome del bloque socialista de Europa Oriental, lo que Churchill había llamado los países tras la cortina de hierro. En esos años estaban culminando también las transiciones democráticas de muchos países en la llamada tercera ola democratizadora mundial por Samuel Huntington. Países del sur de Europa, empezando por Portugal, España, Grecia, casi todos los países de América Latina y algunos países de África y de Asia. Y el derrumbe del comunismo se convirtió en un momento eufórico para que se hablara del triunfo de la democracia y del capitalismo sobre las dictaduras y sobre el comunismo. Es el momento en que Fukuyama escribe El fin de las ideologías, la historia y el último hombre, y es el momento en que Huntington escribe La guerra de las civilizaciones, vaticinando que ya no habrá guerras por razones ideológicas o territoriales o étnicas o religiosas, sino por razones civilizatorias. Él lo que veía era el enfrentamiento entre Oriente y Occidente, entre el Islam y Occidente.
menos de 30 años después, mucho menos, si consideramos que Erdogan tiene 22 años ya en Turquía al frente, más bien a los 20 años de que la humanidad vivió con euforia ese momento democrático, estamos viviendo a partir de estos últimos 10, 15 años el momento populista en la humanidad. ¿Cómo se pasó del momento democrático al momento populista de una manera tan rápida? Donde después, insisto, de la euforia por la democracia, ahora bastaba entrar a una librería y empezar a ver el signo contrario, el declive de la democracia, el ocaso de la democracia, cómo mueren las democracias, el fin de las democracias, para saber que el régimen democrático representativo, particularmente de la democracia liberal, está en una crisis profunda. Y hay, pues evidentemente, múltiples causas que explican este rápido paso del momento democrático al momento populista en todos los órdenes de la vida social, y que pues han sido impulsados en buena medida por los avances tecnológicos y por el momento también neoliberal del manejo de las políticas económicas, y por la globalización y por múltiples causas. Diversos estudiosos del tema han agrupado convencionalmente en dos grandes grupos de causas este tránsito de la democracia al populismo. Hablan, por una parte, de los problemas de las sociedades nacionales y sus complejidades. Es decir, cada país, conforme nos los ha enseñado, sobre todo a los latinoamericanos, Dieter Nolen, tiene su propio contexto, y en función de su propia especificidad nacional, de su historia, de su cultura, de su correlación de fuerzas, de sus corrientes políticas, de su gestión gubernamental, etcétera, enfrentan problemas propios, pero hay mucha similitud en los problemas. Y una novedad de esta etapa es que los problemas de la democracia no son solo como habían sido tradicionalmente en los países de la periferia del sistema hegemónico capitalista, sino que esta vez también incluye a las metrópolis del sistema hegemónico. El agua de las crisis financieras le llegó a Washington con las hipotecas y le llegó a Londres con el plebiscito decidido a favor de salirse de la Unión Europea con el Brexit. Y eso ha sacudido democracias consolidadas y democracias incipientes o de nueva creación en desarrollo. Y hay múltiples causas, no me da tiempo de enumerarlas, ustedes las conocen, las han vivido en sus países, en su experiencia internacional. Quizá, por razón de tiempo, me limitaría a mencionar la crisis de la representación política, de todos los problemas que enfrentan las sociedades nacionales, la crisis de la representación política de las instituciones representativas, que son esencialmente partidos políticos, parlamentos y gobiernos, han entrado en una crisis terrible. Y esta crisis de la representación
no solo tiene que ver con las instituciones representativas, sino con la noción misma de representación. Mencionaré tan solo dos consignas que hicieron época. La de 2001 en Argentina, que se vayan todos, y la de 2015 en España, de que no nos representan, cuando el movimiento de los indignados. Y de las tres instituciones representativas, los más afectados de esta crisis civilizatoria son, sin lugar a duda, los partidos políticos. Son muchas las causas también que explican esta crisis, algunas responsabilidades de los propios partidos, de su desempeño en la función pública, y otras por una embestida general contra todo lo público, contra el Estado, contra las instituciones representativas de la democracia liberal. Con todo, la humanidad no ha inventado ningún sustituto mejor que el partido político para hacer política. Podemos encontrar que hay crisis de los sistemas de partido país por país. México está en plenitud de ella, y es claro que esta crisis de los partidos políticos no tiene todavía alternativa equivalente o próxima, por lo menos. La alternativa real a el déficit de los partidos políticos hoy en día es el autócrata, es el poder hipersonalizado, el Mesías, el hombre providencial que se supone que está por encima de los partidos políticos, y las distintas experiencias históricas a lo largo del tiempo nos han demostrado que no es cierto que un hombre sea mejor que un equipo, de ninguna manera. México ya había conocido en alguna etapa de su historia del siglo XIX, con el general Antonio López de Santana, lo que un politólogo mexicano destacado, ya fallecido, priista destacado, fue secretario general del PRI, don Enrique González Pedrero, escribió una biografía en 3 tomos monumentales sobre López de Santana y le puso El país de un solo hombre, el México de Antonio López de Santana. México está viviendo hoy, es una opinión que yo me permito adelantarles, otra vez la etapa del país de un solo hombre, de Andrés Manuel López Obrador. Al margen de la valoración que se quiera hacer de su gestión, de sus intenciones, de sus propósitos, de sus políticas públicas, México se ha vuelto a convertir en el país de un solo hombre, y los partidos políticos están en plena crisis. Creo que este fenómeno no es privativo de México, ocurre en otras muchas latitudes, y bueno, hasta en la que era la potencia paradigmática de la democracia, Estados Unidos, está viviendo los riesgos y las vicisitudes de que un mismo hombre, Donald Trump, regrese a la presidencia de Estados Unidos y modifique el contexto mundial en función de una visión muy retardataria de las realidades del mundo y del propio Estados Unidos. Hay otras muchas causas que vienen desde la política. Obviamente la crisis de la representación, obviamente casos frecuentes de corrupción, promesas incumplidas hechas al calor de la competencia electoral y que han exacerbado las expectativas de los pueblos de que pueden esperar siempre más, y
terminan recibiendo menos de lo que se les ofreció. Y hay un catálogo muy amplio de causas que explican las crisis del Estado Nacional, que enfrenta fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas. Las centrípetas hacia adentro le reclaman reivindicaciones que ya dejaron atrás las grandes ideologías, los grandes programas históricos, los grandes corrientes doctrinarias políticas, para ser reemplazados por reivindicaciones muy específicas de pueblo originario, de etnia, de género, de preferencia sexual, de lucha por el medio ambiente, de lucha contra el cambio climático, es decir, por una amplia gama de demandas específicas que han fragmentado la capacidad de los partidos políticos de articular programas históricos o corrientes ideológicas de las que caracterizaron nuestros siglos XVIII, XIX, XX. En fin, el catálogo de causas que le exigen al Estado descentralización, y de otra parte, que ahorita vamos a ver el otro conjunto de causas que explican estos cambios que vivimos, las fuerzas centrífugas que le exigen al Estado Nacional integrarse a instancias supranacionales. Entonces, por un lado, las exigencias de la población local propia hacia adentro, y por otro lado, las demandas del mundo global en que vivimos. Para unos el Estado es demasiado grande para lo subnacional, lo local, lo municipal, lo comunitario. Para otros, el Estado Nacional es muy pequeño para los grandes problemas de la humanidad, los problemas globales. Número uno, la crisis financiera. Número dos, los problemas del comercio internacional. Número tres, el cambio climático. Número cuatro, el problema migratorio, el problema demográfico. Es decir, para unos el Estado es muy pequeño, para otros el Estado es demasiado grande. Y ahí se debate el Estado Nacional en esta crisis de la política. El otro grupo de explicaciones sobre la causa de esta transición de la democracia al populismo es la globalización. Es lo que ha ocurrido en el contexto global, que no es solo económica y financiera, aunque prevalece estas vertientes de la globalización, es cultural, es de costumbres y ha masificado usos, costumbres, pautas de consumo, y aún ha establecido uniformidad de un modelo que se ha querido imponer de un modo americano de vida que se ha expandido en muchos ámbitos del mundo. La globalización ha influido y tiene que ver con todo, y tiene, dice Manuel Castells, sobre todo una base tecnológica importantísima, que es la nueva era digital. Dentro de la globalización hay dos circuitos que son los que van a la vanguardia y los que explican, como dicen los penalistas, digo yo, la causa de lo causado en este cambio civilizatorio que vive la humanidad. Y son los circuitos
del dinero y la información. Todo lo que se mueva en el mercado global, por rápido que se mueva, es por avión. Y si alguien quiere ir de México a Sydney, en Australia, o a Shanghai, en China, pues tiene que hacer un vuelo de 17, 19, 20 horas, que es lo más rápido. Sin embargo, no obstante la enorme transformación que tienen los medios de comunicación y de transporte, me mencionaba hace unos par de años el politólogo español Fernando Vallespín, que cuando se estableció el Imperio Romano, para ir de Roma a Madrid, se necesitaban 6 meses para transportarse. Hoy, los que lo hayan hecho saben que el vuelo de Roma a Madrid es de 2 horas 20 minutos, de lo que ha evolucionado los transportes. Pero la velocidad con que se mueven el dinero y la información a través de las redes digitales no tiene comparación alguna. Lo sabemos, pero yo hasta que se lo leí a Zygmunt Bauman, tomé clara conciencia de lo que implica. Si nosotros fuéramos operadores de bolsa, de acciones, de títulos financieros, y estuviéramos aquí deliberando para invertir con un celular, y si tuviéramos representantes en Shanghai o en Sydney, podríamos mandarle instrucciones que llegarían de manera instantánea a Sydney y a Shanghai. Recorrerían, pues no sé cuál sea la distancia a Shanghai, pero deben ser como, perdónenme, pero más de 15,000 kilómetros. Bueno, esa distancia la va a recorrer el mensaje digital en 0 segundos y en 0 kilómetros. Va a ser simultáneo. Y no es una hazaña nueva. Ya en julio del 69, el hombre había logrado 2 hazañas al colocar al hombre en la luna y darse el lujo de transmitirlo simultáneamente a todo el globo terráqueo cuando todavía había tecnología analógica. Yo aquel 22 de julio del 69 era estudiante de economía aquí en México. Aquí estábamos a las 2 de la mañana pendiente en la televisión, viendo llegar a Neil Armstrong y decir, es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Nada más que ese avance tecnológico no lo volcaron a la vida cotidiana porque estaba reservada a la competencia aeroespacial y a la competencia militar con el bloque de la Guerra Fría del comunismo. Es hasta que se derrumba el comunismo que este avance tecnológico lo devuelcan a la vida cotidiana y nos han cambiado la vida brutalmente. Imagínense si ya en 69 desde la luna simultáneamente podían transmitir la llegada del hombre a la luna, pues estamos en 2024, han pasado ¿qué? 60, 31 y 24, 55 años para que nos imaginemos lo que ha evolucionado la tecnología de las comunicaciones digitales. Y entonces el dinero se mueve a una velocidad bárbara. Y esto se logró además desde que en agosto de 71 Richard Nixon rompió unilateralmente el compromiso de Bretton Woods de vincular el dólar con el oro. Y al desvincularlo, al decir que ya Estados Unidos no iba a responder con oro por dólares, separó la economía real de la economía financiera. Y hoy hay 2 economías, la real, que decía yo, lo más rápido que puede transcurrir es en avión, y la economía financiera que transcurre
simultáneamente. Y ha ocurrido que se ha hecho una masa financiera que recorre el mundo, y los datos que he conseguido son de Zygmunt Bauman en su libro La globalización, consecuencias humanas, de 2001, ese es el libro, imagínense, estamos en 2024, y Zygmunt Bauman da este dato citando fuentes especializadas en estos temas, de que en un día de operaciones de los mercados financieros en 2001 se hacían transacciones por $1.500.000.000.000 en un día, y que en esa misma fecha el total de las reservas de los bancos centrales de todos los países del mundo, dice Zygmunt Bauman, era de $1.650.000.000.000. Es decir, la diferencia era solo de $150.000.000.000 en un día. He buscado en internet información, no he conseguido saber de qué volumen es hoy el mercado financiero y de qué tamaño son los activos, las reservas bancarias. Pero imagínense si en 2001 eran de este tamaño, nos da la idea de la velocidad que se mueve el dinero y la información. Hoy sabemos las cosas simultáneamente a que están ocurriendo en cualquier parte del mundo. Y es también una parte de la economía de la información, dice y desarrolla muy bien Manuel Castel, que es el primero que habló en 2001 de la sociedad red y de lo que implicaba el cambio tecnológico de las tecnologías analógicas a las digitales. Bueno, el problema es que, de otra parte, existe el dato de que por cada dólar que se comercializa en la economía real, se comercializan $16 en la economía financiera. Mientras la burbuja está funcionando, no hay problema, es una maravilla. Pero al menor problema de la naturaleza más rara, la burbuja puede fallar. Y entonces truena. Y finalmente gira sobre la economía real. Esta botella de agua puede costar 5 pesos. Pero sobre esta botella, el sistema financiero crea un activo financiero, un título, y sobre ese un derivado y un derivado. Hay información de que en la crisis de las hipotecas de 2008 en Estados Unidos, en Bruselas se comercializaban derivados financieros de una hipoteca de Atlanta en Estados Unidos, pero era el derivado número 16 de la hipoteca. Los que estaban comprando y vendiendo este derivado no sabían contra qué giraba este título financiero. Entonces, con frecuencia no lo sabemos porque se han sofisticado los derivados y los medios tecnológicos para transmitir la información. Los famosos, ¿cómo es que le llaman a lo de los computadoras? No, bueno, el dinero de electrónico. Las redes. No, perdón. Que es una fórmula matemática, hombre, para... El algoritmo, perdón, el algoritmo fue la palabra que se me fue. Operan con una velocidad impresionante. Y como finalmente sobre esta botella de 5 pesos giraron derivados que pueden valer 15,000 pesos, cuando la burbuja truena, los 15,000 pesos vienen a girar sobre esta
botella que vale 5 pesos. Y entonces destruyen las economías reales y afectan brutalmente a los países. Implican movimientos bancarios brutales. México tuvo la mala fortuna de abrir brecha en la primera crisis financiera de la era neoliberal digital, la de 94, la del que aquí la conocemos como el error de diciembre, que obligó a un rescate bancario, porque se habían acumulado muchos activos en dólares. Hubo 2 o 3 fugas de capitales. Recuerden que aquel año irrumpió el ZLN en Chiapas, asesinaron al licenciado Colosio, renunció el secretario de Gobernación, el doctor Carpizo, que luego retiró su renuncia, pero generó turbulencias en el mercado financiero. Luego vino el asesinato del secretario del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Fue un año terrible para México y cada uno de esos episodios generaba fuga de capitales. Y contra los títulos financieros que se habían adquirido para financiar el gasto público, pues había la señal de que era inminente una devaluación. Todo mundo esperaba que el presidente Salinas la hiciera antes de irse. Aunque la elección fue hasta el 21 de agosto, yo era director general del IFE ese año, antes de la elección era muy difícil que devaluara. Era de suponerse que lo haría después de agosto, antes de diciembre, que tomaba posesión Zedillo, y no lo hizo. Las razones se discuten, se especulan. Hay quienes dicen que el presidente Salinas quería ser el primer director de la Organización Mundial del Comercio y no quería llegar con carta de presentación de haber terminado su gestión devaluando el peso, y no devaluó. Entonces, entrando, Zedillo se tuvo que hacer cargo del problema, y el error de diciembre consistió en que el secretario de Hacienda, novato en estos temas, que había sido un gran negociador del TLC, Jaime Serra Puche, consideró que los bancos cerraban a las 4 de la tarde y que hagan de cuenta que un martes les pudo decir que al día siguiente se iba a devaluar, porque habían reglas del juego con el sector privado de acomodar que las devaluaciones no fueran sorpresivas ni fueran arteras para el sector privado. Pero haberlo dicho unas horas antes, ya con las nuevas tecnologías, esa tarde-noche se vaciaron los bancos mexicanos por las redes digitales. El dinero salió y entonces hubo que empezar con los rescates bancarios. México empezó con los rescates bancarios. Y desde entonces que se habló del efecto tequila, ha habido efecto de todo: samba, tango, crisis financiera, la Unión Europea completa, país por país, Estados Unidos con la crisis de las hipotecas, Rusia. No ha habido país que no pase por una crisis financiera. Y la consecuencia es que hay que rescatar los bancos. Y entonces el Estado Nacional se ve en un dilema. Perdón, estoy siendo muy esquemático, pero para poner clara la película. El Estado Nacional tiene que o rescatar los bancos y quitarle dinero al estado de bienestar en favor de su población, o seguirle dando al estado de bienestar y no rescatar los bancos.
La disyuntiva no es rescatar o no rescatar los bancos. Solo hay una, es rescatar los bancos. Porque si un país no rescata los bancos, entonces las calificadoras de inversión lo bajan de calificación brutalmente y todos los inversionistas que iban a venir a ese país a invertir, los inversionistas extranjeros que ya estaban invirtiendo se saldrían y aún los inversionistas nacionales, con aquello de que el dinero no tiene patria, se irían y habría que rescatar finalmente a los bancos a mayor costo. Es irracional que haya que rescatar a los ricos de una sociedad, que son los que ahorran y los que tienen su dinero en los bancos. Pero si no se hace, cuesta más, pero además vendrían todos los demás ahorradores, incluso los pequeños, a reclamar sus fondos y entonces la corrida financiera sería el acabose. Hay que rescatar los bancos. Y evidentemente eso significa un costo de oportunidad. Si rescato bancos, no invierto en vivienda, no invierto en empleo, no invierto en educación, no invierto en salud. Y no quisiera yo sonarles a determinismo económico y a mecanicismo, pero esta causa económica genera el descontento político inmediatamente. Porque no hay dinero para las dos cosas. Y entonces, esta parte es lo que ha generado el malestar con la democracia, el malestar con la política, el malestar con la globalización. Empecé diciendo que había causas desde la política que generaban desafección por la política. Había responsabilidades de mala conducción política de la que hemos sido responsables los políticos. No lo debemos eludir. Pero lo que no tenemos en nuestro mapa de toma de decisiones es la causa de lo causado, que es el tema financiero globalizado. Y nosotros nos dedicamos a hacer política y lo que hacemos, yo estuve en organismos electorales y observación electoral y hacemos maravillas y hemos tenido avances muy notables y no los desprecio de ninguna manera. Yo 12 años de mi vida fui funcionario electoral, pero no tomamos en cuenta la variable externa, el tema de la globalización económica. Y entonces el Estado Nacional, pues, genera que esté en el gobierno quien esté, la izquierda o la derecha, conforme a los parámetros tradicionales. Ante la inconformidad por el problema de la crisis financiera, donde hay derechas, se van porque llegan las izquierdas, y donde hay izquierdas, se van porque llegan las derechas. Es decir, la parte financiera. ¿Saben ustedes qué explica la llegada de Donald Trump? 8 millones de americanos perdieron su casa con la crisis de las hipotecas. 8 jefes de familia. Multiplíquenle por el número de familia, de miembros de una familia americana, pueden ser 2 hijos, 4 personas. Estamos hablando de 32 millones que estuvieron detrás del triunfo de Donald Trump y del enojo de la crisis de las hipotecas. Y la crisis de las hipotecas puso de manifiesto lo terriblemente perverso que está armado el sistema monetario y financiero internacional actualmente. Hay un documental que ganó el Oscar en Hollywood en 2009, yo lo veo que todavía está en Netflix, que se llama Inside Job,
literalmente dentro del trabajo. Es un documental de 2 horas 40 minutos donde narran toda la crisis de las hipotecas. Entrevistan a todos los actores. Hay algunos que no quieren dar su entrevista, pero por ese documental y por otros libros que lo han documentado, nos encontramos, número 1, que las calificadoras de inversión son sociedades mercantiles y hacen contratos con los bancos para calificarles sus productos financieros. Entonces, el primer conflicto de intereses es que yo, banco, te digo a ti, calificadora, califícame estas hipotecas muy bien, de más, y vamos al moche. Ganas tú y gano yo. Pero hay libros que han probado que además de que había conflicto de intereses por tener convenios de este tipo, resulta ser que las calificadoras de inversión tienen acciones de los bancos y los bancos tienen acciones de las calificadoras de inversión. Un conflicto de intereses bárbaro. En el documental que les narro, un comité del Senado hace comparecer a los representantes de las 3 calificadoras, Standard & Poor's, Moody's y Fitch Rating, y los enjuician. Y hay un senador que les dice: ustedes contribuyeron a la crisis de las hipotecas. En un plazo muy corto les dieron calificación de AAA y al muy poco tiempo dijeron que era un producto tóxico. ¿Por qué hicieron eso? Y le contesta uno a nombre de las 3 calificadoras: nuestras calificaciones son simples opiniones. Yo soy un tabasqueño no mal hablado, porque los tabasqueños somos mal hablados. Ese día estaba yo hospitalizado, me habían quitado la vesícula, no pude contenerme desde la cama de paciente, decir una leperada de las más grandes que me sé, porque el mundo decide con las calificaciones de ellos si yo invierto en una empresa o si yo invierto en un país, dependiendo de la calificación de las calificadoras, y resulta que son simples opiniones. Allá tú que me hiciste caso. Eso está en el documental, en el de Netflix. Luego, otro dato que viene en el documental es que dicen que en Washington hay 3,000 lobistas o cabilderos dedicados a trabajar la Casa Blanca, el Capitolio, representantes y senadores, el Tesoro, la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Financiamiento y Fomento, porque todas tienen su sede en Washington. Y estos cabilderos están ahí, si son políticos, para pagarles campañas. Y decía el documental, yo no sé inglés, le pedí a mis hijos que vinieran a decirme si lo que estaban traduciéndome era lo correcto, de que ninguna de estas instituciones que acabo de mencionarles emita un oficio circular que pueda atentar contra la condición libérrima de los mercados financieros. Es decir, el oficio circular, dije yo, no es una constitución, una ley, un reglamento, un acuerdo, un instrumento normativo de mayor jerarquía política y administrativa. No, un oficio circular. Y para eso están esos 3,000 cabilderos cuidando que los que van a tomar las decisiones no las tomen porque van a recibir su paga por no tomarlas. Fukuyama es lo que dice, la crisis de Estados Unidos es que siempre lo capturó el Estado
el capital financiero, pero la crisis de las hipotecas lo probó como nunca, con datos firmes. Y un tercer informe, hay mucha información en ese documental, yo les doy las tres, la de las calificadoras diciendo que sus calificaciones son opiniones, la de los cabilderos trabajando para que no decidan nada en contra de la libérrima circulación del dinero y del capital, y una tercera que me escandalizó. Dicen que hay académicos de universidades americanas que son pagadas por el sector financiero para hacer teoría económica, monetaria, financiera, a favor de los intereses del gran capital. No hay ninguna gente súper conocida. Por el contrario, los grandes premios Nobel, Stiglitz, Krugman, han criticado este diseño del sistema monetario y financiero internacional. Y nos arrastran a todos. Entonces, mi llamado final para terminar, que quizá ya me extendí más de lo que la generosidad de Alberto y de todos ustedes permitía, es de que los políticos no debemos ocuparnos solo de política, elecciones y partidos. Veamos la economía y tratemos de lograr que la política y el derecho disciplinen a la economía. Si no, la economía va a seguir tutelando las relaciones internacionales y va a estar por encima de la política y el derecho. Ya está destruyendo la política. El populismo es un signo distintivo y va a destruir el derecho. Eso es lo que no puede ocurrir. Debemos asumir que como parte de nuestras responsabilidades tenemos que ponernos a estudiar economía y finanzas. Muchas gracias. Bueno, ahí, sí. Bueno, ahora en segundo lugar le voy a dar la palabra a Harold y también me voy a disculpar porque tengo que ir a una reunión con motivo de la misión de observación electoral, pero bueno, me va a dar mucho gusto seguir trabajando en el documento que realizó Alberto y muchísimas gracias, Arturo, por todas las reflexiones. Aló. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, primero que todo, saludarlos a todas y a todos los presentes. Todos somos rostros conocidos de la política latinoamericana y en particular eso precisamente es el principal atributo de estas reuniones y de estas reflexiones y conversaciones. Agradecer al compañero Alberto Aguilar, quien no solamente ha sido el responsable de la redacción del documento que hoy día vamos a conversar y a discutir, sino que también es el artífice de que la COPAL tenga siempre su mirada puesta en los conceptos y en la conceptualidad del futuro. Y también saludar a don Arturo Núñez, que efectivamente todos estamos conscientes después de haberlo escuchado, que la gran experiencia de un político de excepción como él, de un mexicano de excepción como él, efectivamente tiene mucho que aportar a la mirada de los partidos políticos y de la COPAL en el futuro. El tema que se nos trae a colación hoy día, voy a hacer un par de síntesis del documento, pero también poniendo el énfasis en que nos pueda ser útil estas reflexiones para la vuelta de cada uno de ustedes a sus países y a sus partidos. Trata básicamente de abordar el debilitamiento del Estado-Nación y los desafíos de la gobernanza de la democracia social, como nos invita a titular el documento de Alberto. Entonces, la primera reflexión que yo hago, tengo una presentación acá que hice muy rápidamente, pero como no la puedo exponer voy a tratar de ser lo más gráfico posible. El primer cuestionamiento, tomando como base que el título es efectivamente de consenso,
hay un debilitamiento del Estado-Nación y hay un debilitamiento también de la gobernanza de la democracia social. La primera parte de esta intervención tiene que ver por qué. ¿Por qué razón existen esos dos problemas? Y aquí, desde la experiencia política y desde el análisis académico elemental, yo podría decir como primer punto que creo que una de las sensaciones más fuertes para todos los partidos políticos y para todos los ciudadanos de nuestra América Latina es la falta de perspectiva. Ese paradigma de la posguerra en que teníamos un cierto rayado de cancha polar entre las 12 grandes potencias y que los partidos políticos, pensando desde ahí, o las fuerzas políticas, proyectaban su mirada de su sociedad en función también de un equilibrio geopolítico, pasó, y pasó hace bastante tiempo. Y nuestros partidos políticos, nuestros países, nuestras coaliciones, no han sido capaces de orientar nuevamente desafíos de perspectiva, desafíos con capacidad de mirar el futuro en un proyecto común, conversado, estudiado, analizado y, por cierto, priorizado políticamente. Eso no existe. Creo que nuestros partidos políticos tienen que poner como primera opción de su tarea la perspectiva. ¿Cómo vamos a construir el futuro? Desde Guatemala, desde El Salvador, desde Chile, desde Buenos Aires, de donde estemos. ¿Cómo vamos a construir el futuro y de qué énfasis político vamos a poner en él? Aquí hay muchos que van a ser candidatos, son candidatos, y creo que esa perspectiva es fundamental desde lo micro a lo macro. Por lo tanto, una primera gran falla, a mi juicio, de los partidos políticos es la falta de perspectiva. Y una primera gran solución, para empezar a verla, es reflexionar cómo prospectamos el futuro. Lo segundo, para ser bastante más concreto también, creo que tenemos este título porque tenemos también una atomización de los partidos políticos. Aquí tenemos una disyuntiva permanente en los sistemas políticos latinoamericanos entre las corrientes, entre las cuales nos incluimos la mayoría de nosotros, progresistas, y que queremos incluir, diversificar la participación democrática, hacer más participantes a los partidos políticos nuevos, incluso minoritarios. Eso efectivamente lleva como efecto una atomización excesiva muchas veces de los partidos políticos. Y aquí se produce un fenómeno muy complejo, que muchas veces nosotros, los políticos, tomamos el camino necesario de la división porque nos resulta más pragmático desde el punto de vista de nuestras carreras personales. En muchos de esos casos, justificada con fuerza y con capacidad electoral y política, pero en muchos otros hay que reflexionar respecto si ponemos un esfuerzo político colectivo al servicio de una carrera personal o hacemos esfuerzos por la unidad. Porque está claro que la atomización excesiva de los partidos políticos lo único que hace es debilitar las grandes transformaciones sociales. Yo pondría ojo, pondría reflexión en cada uno de nuestros países respecto a qué está pasando con esas divisiones permanentes en nuestras fuerzas políticas. El segundo efecto de debilitamiento del Estado Nacional y de los partidos políticos, el tercer efecto ya que puse en esta presentación, tiene que ver con los fenómenos de corrupción. Pero quiero ponerle un apellido a estos fenómenos de corrupción, el lawfare. Y creo que efectivamente el cáncer de muchas de nuestras democracias es la corrupción. Existen muchos ciudadanos que ejercen roles políticos que se dejan llevar por una ganancia lucrativa en función de sus roles. Y eso particularmente habla de que tenemos estados débiles en el control preventivo, que eso es muy importante, tener instituciones en que fortalezcamos la prevención de corrupción en nuestros roles. Y también la sanción. Hay que ser drástico en la sanción, pero tener un sistema, un aparato del Estado que vaya haciendo más difícil meterse en situaciones de corrupción, haciendo más visible los riesgos de la corrupción, la transparencia, el control, la accountability. Todas esas cosas hay que formalizarlas mejor en nuestro Estado y modernizarlas continuamente. Creo que eso finalmente va a redundar en más y mejor democracia. Pero ¿por qué le puse un apellido a la corrupción? Porque creo que hay una segunda corrupción que nos ataca a los políticos entre nosotros y que tiene que ver con la instrumentalización de las normas de probidad, de las normas legales que tienen por función cubrir y representar el bien público en la función pública, una instrumentalización de esas normas por parte de los políticos para atacar a otros políticos. Y ahí entramos al fenómeno del lawfare. Y creo que nosotros, como COPAL, debemos levantar el fenómeno del lawfare porque es un cáncer entre los políticos para la política.
No es posible que pensemos permanentemente en ganar espacios políticos acusando a veces a colegas del Parlamento, a partidos políticos del frente, de cuestiones que tienen que ver con una mediocridad de la acusación. Creo que la mejor forma de fortalecer nuestras normas de probidad, nuestras normas de uso de los recursos públicos, es también respetarlas entre nosotros. Lo que le sucede al presidente Lula, es emblemático. Hay un montaje que involucra partes del Estado completo brasilero en función de objetivos políticos definidos. Y eso está en esa vereda, está en esta vereda y está en la vereda del frente. Por lo tanto, lo mejor es tener una reflexión ética del uso de las acciones de probidad en función de objetivos políticos oscuros muchas veces, mezquinos, y que no es la forma de ganar el poder. El poder se debe ganar democráticamente y se debe ganar haciendo fortaleza de nuestras instituciones y no debilitándolas. Si no lo reflexionamos entre nosotros, no sé dónde lo podemos reflexionar. Es fundamental hacerle un cruce rápidamente al lawfare. El otro fenómeno que involucra, y yo creo que este es el más importante de todos, el debilitamiento del Estado, sin duda es la seguridad y el crimen organizado. Este fenómeno llegó para quedarse en América Latina y es un fenómeno que va a traducir nuestros esfuerzos electorales permanentemente por décadas en nuestra América Latina. Es muy sencillo, no tenemos gobernanza latinoamericana, ni mucho menos mundial, para enfrentar el crimen organizado. Una decisión que se tome en Jalisco o que se tome en Aragua, en el estado de Aragua en Venezuela, o que se tome en Santiago de Chile del crimen organizado, llega en segundos al otro sector. ¿Y qué pasa con los estados y la reacción para el crimen organizado? Una resolución de la OEA demora meses o años en consensuarse. Una instrucción del crimen organizado demora fracción de segundos en ejecutarse. Es decir, no estamos bien, estamos mal encaminados, no estamos mirando los procesos de gobernanza latinoamericana para esto, y es fundamental que nos demos esa tarea desde los partidos políticos. Debemos avanzar a fórmulas de gobernanza regional contra el crimen organizado y mucho más aceleradamente en materia tecnológica. Es fundamental. El documento propone dos soluciones macro del punto de vista del debilitamiento. Uno es la reforma al poder político, como lo plantea el documento, y la otra es la integración continental. Quiero expresarme muy sencillamente de la integración continental. Creo que tenemos una crisis de representación brutal en las organizaciones que nos representan multilateralmente. Entre otras cosas, por algo que decía don Arturo, si uno no controla políticamente la economía, no puedes tener capacidad de hacer una conducción política multilateral. Entonces yo lo que propongo acá es que avancemos en COPAL a una discusión, por ejemplo, cómo podemos engarzar mejor los bancos de desarrollo con las resoluciones políticas de órganos multilaterales reforzados y, por cierto, mejorados. Creo que ese es un camino que nadie está discutiendo y que COPAL podría tener una primera mirada interesante de esa gestión paralela del financiamiento internacional y de la política internacional. Yo lo que propongo es que afiancemos una mejor relación entre los bancos de desarrollo y la gobernanza de los grupos políticos multilaterales como la OEA o Naciones Unidas. Es decir, tenemos que tener, por decirlo sencillamente, una hacienda pública para poder hacer ejecutar mejor las reflexiones políticas de los estados. Y eso es un proceso que nadie ha discutido. Y creo que es fundamental, sobre todo después de la explicación de don Arturo, me cobra aún más fuerza. Y lo otro que tiene que ver también con la distorsión de nuestras relaciones internacionales en América Latina desde la economía. Tenemos Mercosur y tenemos muchas otras instancias de acuerdo económico-políticos. En ese orden, económico-político. Pero tenemos muy poca relación de tratados internacionales y de acuerdos internacionales en cuestiones de fondo para nuestros países. Me gustaría tener un Mercosur, o por decirlo de alguna manera, de la educación, en que efectivamente los estudiantes chilenos, paraguayos, uruguayos, argentinos, tengan la misma capacidad y flujo migratorio en función de sus formaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, a Jimena Rivillo, que en Chile está trabajando muy fuertemente
en procesos de integración en educación y trabajo, eso requiere más fuerza, más peso político entre nuestros estados. Salud, migraciones, son cuestiones fundamentales que nos hemos acordado entre los estados. Y requerimos acuerdos de largo plazo, porque en definitiva, otro fenómeno producto de nuestras democracias es que son muy cambiantes nuestras fuerzas políticas en los gobiernos. Por lo tanto, debemos hacer acuerdos de largo plazo con alianzas políticas que respeten internamente lo acordado en materia social, así como respetan concretamente los tratados internacionales en materia de economía. Hay mucho por hacer y creo que quiero terminar con el siguiente mensaje. Yo creo que América Latina tiene que permitirse hablar de América Latina. Nosotros somos demasiado timoratos muchas veces para hablar de situaciones de nuestra América Latina. Porque hay efectivamente un respeto a las institucionalidades partidarias de los países, porque tenemos que entender que los fenómenos en cada uno de nuestros países no los conocemos en dimensión. Pero para estos temas que hemos analizado hoy día, es fundamental que nuestra América Latina, que nuestros políticos de América Latina se den el tiempo, la capacidad y la mirada de pensar un poco más allá que sus propios países. Es fundamental porque nuestros ciudadanos hoy día están atónitos cómo le influye más lo que pasa en una red social que las discusiones políticas al interior de los partidos que formalmente tienen el poder. Muchas gracias. Muchas gracias, Harold. Muchas gracias a Arturo Núñez por su extraordinaria presentación, que realmente nos establece una columna vertebral muy importante de las reflexiones que estamos haciendo aquí. Harold ha sido muy puntual y ha establecido una liga, una conexión, una articulación entre estos planteamientos y los temas que nos traen aquí. Nosotros nos dimos a la tarea de considerar un tema para esta plenaria que estuviese en el centro de los problemas que estamos viviendo. Y nos dimos cuenta que el debilitamiento del Estado-Nación era un elemento central para entender los desafíos de la gobernanza de la democracia. Y por eso nos dimos a la tarea de convocar esta reflexión, de generar un texto de debate que ustedes tienen en sus correos, en su WhatsApp, que no se trata de que lo lean en este momento, sino que se use como un mecanismo de reflexión para que empecemos a tomar decisiones que ya habíamos comenzado a plasmar en el papel cuando en el parteaguas de la pandemia nos dimos a la tarea de generar el Consenso Copal 2020. La primera parte de este documento que ustedes tienen hace un resumen de lo que el Consenso Copal 2020 dice en términos de dos elementos centrales. Uno, ya habla de la debilidad del Estado-Nación, justamente el problema de la pandemia lo pone claramente sobre la mesa. Y dos, el tema de la integración de América Latina frente a la multipolaridad activa que hoy estamos viendo claramente, establece un rebalanceo sin lograrlo del poder global. Y nosotros tenemos ante esta situación la disyuntiva de ser de nuevo un continente a remolque de la toma de decisiones global en la materia o ser un actor que participe en condiciones simétricas en la definición de la nueva arquitectura global. Y ahí es donde estamos parados. Y entonces es verdaderamente imperativo que una organización de partidos políticos de América Latina y el Caribe, en pretensiones de a sí mismo extenderse al mundo y de globalizarse en este espacio enorme que se nos abre con la crisis de la socialdemocracia a nivel mundial y las organizaciones que ahí tenemos, pues no estemos en este debate. Es decir, es momento de que nosotros rompamos ese estigma de nuestras independencias, donde al ganar la libertad y la autonomía, perdimos la posibilidad de tener la fuerza conjunta. Mentol Ferré, que se plantea en este documento, lo dice con mucha claridad, cuando dice, bueno, el gran ganador de la independencia de América Latina
y el Caribe fueron los ingleses, porque justamente al haber derrotado desde la época que inició la derrota de la Gran Armada y ser los dueños de los océanos, se quedaron como dueños del comercio. En el momento en el que España empieza a caer después de los avatares de la invasión de Napoleón y las tonterías de Fernando VII, etcétera, se independizan nuestros pueblos, las oligarquías comerciales establecen inmediatamente una conexión directa con los ingleses, porque ellos no iban a estar perdiendo el dinero que ya no les compraba, digamos, Cádiz, ¿no? Y ahí empieza a generarse un condicionamiento fundamental que nos llevó a que los grandes planteamientos de Bolívar, de San Martín, de Lucas Alamán, en fin, quedaran reducidos a una pedacería de naciones que no tenían la posibilidad por sí solas de tener la fuerza para establecer un elemento, mientras que los Estados Unidos sí lo logran, y después de la guerra de secesión establecen un brinco industrial impresionante, donde además aprovechan lo que había pasado en México gracias a este general dueño de un país, el general Santana, que mencionó aquí Arturo, que bueno, perdió una guerra que había ganado por estar jugando a los gallos y con las bailadoras, y perdimos Texas y todo lo demás, y entonces Estados Unidos se logra expandir al otro océano. Algo que en 1950 Perón retoma de manera muy interesante en un memorable discurso en la Escuela de Guerra hace 71 años, cuando él dice que unidos o conquistados, o sea, textualmente dice unidos o dominados. Hay quien se aventura ya a decir que para el año 2000 las agrupaciones menores serán los continentes, que luego lo toma Mentol Ferré cuando habla de los estados continentales, un uruguayo latinoamericanista. Y después dice Perón, habíamos pensado que la lucha del futuro será económica. La historia nos demuestra que ningún país se ha impuesto en este campo ni en ninguna lucha si no tiene completa unidad económica. ¿Qué es lo que no hemos logrado? De ninguna manera. La lucha por el futuro será más económica en razón de una mayor superpoblación y mayor superindustrialización. El futuro de los pueblos de las naciones es extraordinariamente influido por la magnitud de las reservas que poseen, en fin, ¿no? Y dice que justamente América Latina en ese momento tenía grandes posibilidades de reservas, de alimentos, de materias primas, y precisamente ahí es donde reside nuestro mayor peligro, porque tenemos eso, pero no tenemos cómo defenderlo, porque no tenemos fuerza, no tenemos fuerza. En fin, yo no quiero leer el documento, ahí está, pero esto nos lleva a una situación actual, donde de nuevo, donde se pone de manifiesto la entronización de la geopolítica, que había tomado un segundo lugar después del periodo de la Guerra Fría y de la unipolaridad, ahora se parece mucho más a lo que pasaba hace 100 años, un poco más, en los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial y de la posguerra de esa. Y de nuevo volvemos al problema de los espacios y a un tipo de arrebatos que tiene que ver que este acomodo polar que estamos teniendo, multipolar, tiene de nuevo que pasar por la geopolítica. Y América Latina tiene dos problemas. Una, su representación de Estado es débil por asuntos internos. Esos problemas que la democracia tiene, sí tienen que ver con sesgos electorales de la democracia y con insatisfacción a la hora de cumplirle a la gente, pero tiene que ver con que no tiene un Estado que la respalde. Y los de la delincuencia, que mencionó Harold, ni se diga, y muchos más. Pero junto con esta debilidad tampoco tiene una unidad entre nosotros que nos permita terciar en un debate de este tipo, mientras Asia sigue avanzando geopolíticamente para convertirse en un nuevo núcleo de esa multipolaridad, incluso con China a la cabeza y absorbiendo a Rusia, y los Estados Unidos desesperadamente tienen que tener como defensa de Occidente una propuesta. Y América Latina empieza a ser llevada por estos dos factores. Finalmente, después de todos los tratados que tenemos desde la época de Raúl Prebisch a la fecha,
nos damos cuenta que, bueno, ahí están. Bien decía Harold, bueno, ahí están, pero realmente, ¿qué nos están dando como representación? Nos lleva al final a la fuerza de la geopolítica, donde al final tenemos dos cosas. Tenemos NAFTA, hoy se llama TEMEC, y BRICS. Y tenemos a Brasil y tenemos a México, que son dos economías con la capacidad en el próximo lustro de hacerse parte de las 10 potencias más fuertes económicamente hablando del mundo. Y aquí vuelve a tomar fuerza Perón y vuelve a tomar fuerza Mentol Ferré, cuando él dice, tenemos que generar núcleos, monitores, que tengan la capacidad de ir juntando a los demás países. Eso lo hacía Perón cuando hablaba del nuevo ABC, Argentina, Brasil, Chile, que no se dio por muchos factores que ahí están puestos, pero que adopta una noción geopolítica muy inteligente. Es increíble, en el caso de México, por ejemplo, América Central importa, importaciones documentadas, más de 60 mil millones de dólares anuales. Esta cifra, la participación de México en la atención de esas necesidades, en los últimos 30 años, no ha rebasado el 8%. Los Estados Unidos participaban con el 70%, hoy es menor porque está China. Pero es increíble, cuando además, desde una perspectiva geopolítica, América del Norte no termina en el Suchiate, ni menos la parte latina de América del Norte, que además de nosotros involucra a Quebec e involucra a la diáspora de 56 millones de latinoamericanos en Estados Unidos, de los cuales 40 son mexicanos. Entonces, esa parte, ese mecanismo, involucra que América del Norte es el Caribe, es América Central, y llega al Gran Caribe, a la frontera Venezuela-Colombia. Y por el sur hay una relación con Brasil desde el cono sur, que tiene una dinámica que va a ir creciendo. Y los países andinos que están de alguna manera conectados en este momento con el norte a través de la Alianza del Pacífico y la conexión que tenemos con el Tratado Transpacífico que tiene otros países de allá. En fin, es una realidad que se está semblanteando, pero que no la trabajamos. En México nosotros que tenemos una migración en avance continuo, donde dejamos de ser un país de paso para ser un país de destino, tenemos una política migratoria de caricatura que está basada en los acuerdos de este gobierno con Donald Trump para agarrar a palos a los migrantes y que no lleguen. Y luego para aceptar que nos den una noción de tercer país seguro sin darle ese calificativo y tampoco el dinero que implica tener esta gente. Cuando se había planteado desde mucho tiempo que la frontera sur necesita ser desarrollada desde la perspectiva interna de un balance regional más adecuado en México, en una industrialización que se concentre en el centro y en el norte, pero también de una conexión con los requerimientos de América Central, al menos en 3 ciudades, Chetumal, Tenosique, Tabasco y Puerto Chiapas. De tal manera de tener esta conectividad donde empecemos, como dice CEPAL, a una integración territorial más clara de redes y de infraestructuras. Pero eso ni se cuenta, ni se ve, ni lo vemos. Entonces seguimos a remolque en esta pedacería de naciones, como dirían ellos, de una América que su origen era integrada y se desperdigó, y no hemos sabido juntarla. No hay una receta en este documento, ni pretende tenerla, es una reflexión que se pone en la mesa y que sería muy bueno escuchar las opiniones de todos al respecto y que pudiéramos darnos a la tarea de construir una nueva propuesta, tanto frente al debilitamiento del Estado como esta nueva lógica de integración en esta multipolaridad en rebalance global. No quisiera extenderme porque ya nos estamos acercando a la hora. Habría un espacio para preguntas y respuestas y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. ¿Alguien quiere? ¿Tú? Bueno, emití un juicio
después que hablan tan ampliamente así los expositores, es difícil, es complicado, porque profundizaron, ¿no? Pero se me ocurre pensar, señor don Arturo y Harold, y yo lo escucho a ustedes hablando con el fascinante tema del debilitamiento del Estado-Nación, como si fuese exclusivo de América Latina. No, es global el tema. Yo no sé quién para definir quiénes son los hombres de estados mundiales, pero en mi visión, el mundo carece de líderes. De líderes. O sea, cuando usted pone a Xi Jinping, cuando usted pone a Vladimir Putin, cuando usted ponía a Angela Merkel, usted tenía estadistas, ¿verdad que sí? ¿No? Por muchas razones. Bueno, la Merkel se tiró 16 años, ¿verdad que sí? Xi Jinping ya será eterno en el poder. Y Putin se va a meter 30 años. Hay continuidad de Estado. No hay dispersión en conducción, en articular hojas de ruta en sus respectivas naciones y en sus proyectos. Porque muchos de ellos son líderes regionales, de potencias regionales, ¿no? No estoy repitiendo lo que dijo Obama de Putin, ni cosa parecida, pero hay líderes regionales. Ahora, a partir del 84, cuando el consenso de Washington se conjuga y le va sentido, cuando se decide destruir las maquinarias estatales, cuando se decide privatizarlo todo, ¿no? Porque eso es lo que articula el consenso de Washington, una privatización masiva, una reducción del peso de los estados a nivel global prácticamente, ¿no? Cuando aquello nace, cuando los medios de comunicación en manos de la banca, porque en manos de quién están los medios de comunicación, de la banca es dueña de los periódicos, de la televisora y hasta de las redes sociales ahora. No. ¿Cuál es la hoja de ruta de ellos? Destruir la imagen de la clase política de cada uno de los países. Deteriorando la imagen de los parlamentos. ¿Qué es un parlamentario para cualquiera de sus sociedades? Un vago, un inútil, un aprovechado que no sirve para nada. Estamos destruyendo el sistema de partidos políticos, estamos destruyendo el contrapeso, estamos destruyendo. ¿Pero quién lo hace? ¿Quién lo hace? Los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque a los empresarios no les interesa una clase política fuerte que tenga ascendencia en la conducción de los estados y en consecuencia en lo que es la articulación de una política global. Entonces, un mundo sin líderes. Usted me dirá, bueno, en el 45 ahí estaba De Gaulle, ahí estaba Roosevelt, ahí estaba Churchill, ahí estaba Adenauer, ¿verdad que sí? ¿No? Tú me puedes decir, inclusive en los 90, tú tenías a Mitterrand, pero ¿y cómo yo comparo a Mitterrand con este muchachito de Francia? ¿Cómo que se llama el nuevo? Macron, imagínate tú. ¿Cómo se me ocurre pensar? Pero es que ¿cómo que se me ocurre pensar que Macron puede competir con un hombre como François Mitterrand? ¿O cómo se me ocurre pensar que este que está en Alemania, a quien conozco perfectamente, o lo conocí en la UCI, era vicepresidente de la UCI, este que usted ve en Alemania, vicepresidente, yo le conocí yo, ese lo llevé yo a Balaguer, a un presidente dominicano que había, quizás usted no lo conoce. Se lo llevé yo a Balaguer en el 90, el 8 de febrero, nunca lo olvido. Se lo llevé yo a Balaguer, a su despacho. Balaguer le dedicó su memoria. O sea, es que no hay dimensión del liderazgo actual mundial con el liderazgo político
de hace años. Se ha venido reduciendo. Un mundo sin liderazgo político en la conducción de los estados contribuye en consecuencia también, ¿no?, a la ausencia de peso social, de peso político, de compensación frente a un sector privado que se apoderó de la economía, que redujo el tamaño de los estados, que rearticuló el orden mundial. Entonces, hay que pasar por ahí. Hay que pasar. ¿Cuáles son los líderes en América Latina hoy? Bueno, por suerte, tú tienes ahí a Lula, que recapturó el poder. Yo no voy a hablar de Estados Unidos, yo no voy a hablar. Esta es la única sociedad que tiene dos ancianos de 80 años. Dos ancianos, uno se cae y el otro rebala. O sea, una cosa de loco. O sea, pero ¿cómo un país de esa dimensión puede tener dos ancianos y no hay un joven de 40, de 50, ni siquiera de 60 años? ¿Quién se apodera en consecuencia de la conducción de Estados Unidos? El sector privado, el sector financiero, como usted dice. Claro, son ellos, pero es por eso que no quieren un joven brillante. Por eso decidieron que el gobernador de Florida, DeSantis, ¿no?, fuera apaleado por Trump. Y ni hablar de Kennedy en el Partido Demócrata. No le interesa eso. Pero lo triste es, y lo doloroso es, que teniendo América Latina 10 o 12 presidentes llamados progresistas, no son capaces en lo más mínimo de negociar con el ego. La más maldita de las enfermedades de la clase política no es el cáncer, fue mentira, es el ego. Es el ego. El ego no destruye todo y usted lo sabe. Usted lo sabe. Usted lo está viendo en México. El ego. Entonces, tú tienes 10 gobiernos progresistas en América Latina. No se ponen de acuerdo ninguno. No me voy a extender mucho porque yo soy embajador en un país con un presidente progresista y no quiero tocarlo ni con el pétalo de una flor. Pero yo lo que le quiero decir, señor Arturo, es que no hay manera de articular un nuevo orden mundial sobre la base de ninguna ideología. No importa la ideología que usted le quiera colocar al mundo. Yo sé que hay un ciclo de derecha en Europa. Yo sé que Europa camina a sepultar todo ese modelo social que articuló durante muchos años. Yo sé que los ciclos políticos en América Latina, como decía Schlesinger, ya no son de 30 años, ni son de 20, ni siquiera son de 10. Son de acuerdo a la velocidad en que va la globalización. Pero ese no es el tema. El tema es que mientras no haya capacidad operativa en los líderes políticos de este continente en ponerse de acuerdo en una hoja de ruta mínima, que es negociar con su ego y articular soluciones mínimas en sus estados, estaremos perdiendo el tiempo. Y algo peor, mire, ser de derecha o ser de izquierda no asegura líneas éticas correctas. Eso es mentira. Muchísimos presidentes progresistas que son sinvergüenza, son irresponsables y son delincuentes. Muchísimo. Y lo dije yo en el 2014 en Uruguay, en un seminario de la Fundación Limber Serekni. Entonces, no tiene que ver eso. Yo conozco régimen de derecha que son mucho más eficientes que el régimen de izquierda. Eso es penoso decirlo. En las sociedades de hoy lo que quieren es estados eficientes que les solucionen su problema de manera inmediata. De manera que no me quiero extender, pero quise hacer esa observación porque no nace el debilitamiento del Estado sobre la base solamente del sector financiero. No solamente de eso, es multifactorial, multisectorial. Es un mundo que no tiene liderazgo político, que usted le quita 5 cabezas al mundo y es una locura. Es más, si mañana la humanidad se disuelve con 2 bombazos, usted sabe perfectamente lo que está pasando en Europa, ¿verdad que sí? Un grupo de cómicos jugando a la guerra con un hombre con 5.000 armas nucleares en la mano. Jugando a la guerra. Ellos creen que está jugando como béisbol, con un hombre con 5.000 armas nucleares en la mano.
Y los más chiquitos son los más provocadores. Polonia, Estonia, Alemania, qué sé yo, Francia. Entonces, la humanidad depende de qué? Depende de eso. Concluyo con eso y les quise hacer esa observación y siempre con la actitud de aprender de UTV3. Muchas gracias. Compañero Everton, hay que apurarnos en las preguntas o conversaciones. Va a llegar pronto el presidente para iniciar la segunda parte de esto. Everton, por favor. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Apenas ¿puedo hablar en portugués? Si somos globales, Brasil quiere hablar en portugués. Pero voy en español aquí. Y vamos lá. Yo creo que esta reflexión de nuestro líder Fausto Liza trae algunas cuestiones importantes, mas acá estamos reunidos em um foro que temos representações várias de organizações progressistas de América Latina, não? Então, eu creio que é importante também que façamos acá uma autocrítica a nós enquanto organizações políticas progressistas. Afinal de contas, em los anos 90, muito do que se hace de la reforma do Estado Nacional, de muitas das reformas que debilitaram o Estado Nacional em todos os outros países, foram ações de las próprias organizações de nós que estamos acá. Quem, por exemplo, em Europa, introduziu a agenda de consenso de Washington e neoliberalismo, se não foi lá o PSOE de Felipe González? Quem aqui em América Latina não sabe que muitas de nossas organizações também se quedaram haciendo as ações que são próprias do consenso que debilitou o Estado Nacional. Foram estas ações que impuseram uma perda de legitimidade popular de nossas organizações partidárias. É importante que esta autocrítica nós trazemos para nós. Quando miro este tema, que para mim é muito importante, e agora em Brasil, miramos muito durante o debate presidencial. Nós temos uma polarização muito grande em Brasil. De um lado, temos um projeto da extrema-direita, com o ex-presidente Bolsonaro, e de outro lado, temos um projeto que chamamos projeto progressista, mais progressista que Bolsonaro, e hoje nós hacemos parte da governação com o presidente Lula. Todavia, a agenda política de nosso atual governo brasileiro, que nós de PDT também hacemos parte, não é a agenda mais progressista e que fortaleza o Estado Nacional. Tínhamos um candidato que dizia que não temos problema com as privatizações ou com o estatismo das organizações do Brasil. Todavia, necessitamos de um Estado que atenda ao mínimo do povo brasileiro, por exemplo. Então, a construção de um projeto nacional, hoje, mais que nunca, se faz presente em la agenda política. Eu creio que em meu país, em Brasil, essa agenda não existe. Não existe uma agenda nacional para o desenvolvimento do Brasil, por exemplo. Temos sempre atitudes, propostas que são imediatistas. Eu creio que os financistas sempre caminham um pouco mais à frente de todos nós por isso. Há que as organizações que se dizem progressistas têm que ter clareza de qual é o projeto que nós devemos representar. Não basta que nós digamos que representamos ao povo, que digamos que buscamos um projeto nacional para nossos países, se praticamos uma agenda política que vá na contramão, compreende? Contramão? Que vão contrário àquilo que nós muitas vezes pregamos. Então, creio que isto é muito mais forte do que, incluso, a falta de liderança política.
Eu creio que a liderança política, hoje que temos, é uma liderança contraditória, que habla numa direção, todavia pratica a agenda que ele mesma sempre atacou. Este é o caso, por exemplo, de Brasil. Então, se queda aqui com uma contribuição para que todos nós façamos uma autocrítica sobre a responsabilidade que nós todos como organizações no meu caso de esquerda, em Brasil, de progressistas, de centro-esquerda, a responsabilidade que todos nós tivemos, incluso com a agenda neoliberal praticada em los anos 90, que debilitaram o Estado Nacional. Gracias. Muchas gracias. Pidió la palabra nuestro compañero Marcelo García, si son tan amables de dar el micrófono. Tengo a Juan Carlos Arosemena y después tengo a Jimena. Les pido, por favor, tratar de ser más precisos, que nos dé tiempo. Buenas tardes a todos. Brevemente, una sola consideración de tipo histórico, porque si no podemos estar discutiendo sobre los fenómenos, epifenómenos de cuestiones más estructurales. Los Estados-nación en todo el mundo y fundamentalmente en América Latina fueron la consecuencia del nacimiento y del desarrollo del capitalismo. Es decir, fueron espacios de acumulación de capital necesario para el desarrollo del capitalismo. Y los estados y las naciones-estados se crearon al efecto de hacerlo posible. Si no entendemos este dato histórico, también los mejores críticos del capitalismo que lo leyeron en sus distintas etapas, nos dijeron que después de esa etapa de acumulación nacional, vino la etapa de acumulación internacional, y estamos viviendo después la etapa de la globalización y ahora de la globalización multilateral. En esas es las que nos encontramos, pero donde el espacio de acumulación ya no se planea a niveles de un territorio acotado, un espacio concreto, sino que se produce para el mundo y las ganancias se obtienen en ese mundo, con lo cual los Estados-nación han perdido el significado para la reproducción de ese capital. Digo esto porque a consecuencia de esto viene todo lo otro. El decaimiento de modelos de sociedades, el decaimiento de modelos estatales, el decaimiento y puesto en problemas de la política y también de los marcos regulatorios que puede poner el derecho. Esta nueva forma de acumulación del capital y de articulación a través de cadenas de valor y no de Estado-nación, es la que hace saltar por los aires a los Estados-nación y hace que nuestros gobernantes con más o menos poder ya ni siquiera producen transformaciones, solamente logran hacer equilibrios para mantener algún tipo de cohesión social, de coherencia política, para poder mantenerse. Esta es la situación que debemos tener conciencia cuando abordamos estos problemas, del desafío al que nos vemos compelidos aquellos que tenemos un proyecto político, que tenemos un compromiso social y que creemos no que hay una competencia entre la economía y la política, sino, como decía aquel gran lector del Capital, que fue su acérrimo enemigo, que decía, las relaciones económicas son relaciones sociales de producción. Y a partir de esas relaciones sociales, reedificar la economía, la sociedad, la política y los marcos de derecho que la hagan posible. Muchas gracias, Juan Carlos Arosemena. Sí, buenas. Trataré de ser breve. Ahí viendo el título de debilitamiento del Estado-Nación. Mira, como lo veo yo personalmente, hace muchos años empezamos tal vez a dejar de tratar de vender ideas y la gente del marketing empezó a vender candidatos. Al vender los candidatos se dieron cuenta que se requería dinero. Y al requerirse dinero, primero empezaron con los empresarios más poderosos,
Pero después empezaron con los mafiosos y los narcotraficantes, que después de tomarse los congresos y las entidades más bajas geográficas de los países, se tomaron los partidos políticos. Y ahora gran cantidad, y seamos honestos, gran cantidad de los candidatos son maleantes que no tienen ni siquiera educación. Y después nos preguntamos por qué estamos tan divididos y pulverizados en los partidos políticos, que no hay discusión para nada. Bueno, ha sido culpa nuestra también, ha sido culpa nuestra. Mira, me ha encantado la idea tuya, Harold, y la idea de Alberto. Escuché, la verdad que excelente su participación, don Arturo. Nosotros como internacional debemos empezar a tocar este tipo de temas. Temas que impacten realmente a nuestras sociedades. Y este tema, por lo menos en mi país, en todos, y en algunos partidos que conocemos, Héctor, tenemos que discutirlo porque no podemos dejar que todos esos maleantes ignorantes se tomen nuestro partido porque cuentan con más dinero. No puede ser. Y ahora en Panamá sucedió un fenómeno. Un poco fue en contra un poquito de lo que yo quería, pero bueno, pero de todas formas, fenómeno fue. Yo pensaba que iba a haber mayor abstencionismo. Fue la elección que más gente ha votado en la historia, pero salieron 21 de 71 diputados de la facción independiente. Ojo, de la facción del partido independiente para mí es, porque todos tienen hasta su secretario general, su presidente, el que no sigue la línea lo sacan. Bueno, para mí es un partido. Y atrás de ellos me preocupa que haya gente. Mi opinión, nuestra internacional debe estar conversando este tema, el que tú hablaste me encantó. Y el tema también que tú hablaste del debilitamiento de todo esto, para construir la nueva propuesta. Me encanta, pero mira, les termino diciendo una cosa. La participación ciudadana es fundamental para construir un Estado. Necesitamos los acuerdos y el consenso no solamente del partido gobernante o de la oposición, de todos los empresarios, los sindicatos, los otros gremios de la sociedad organizada, los partidos políticos, y llegar a los acuerdos para que los 3, 4, 5, 6, 7 temas fundamentales de cada país lo podemos llevar adelante en armonía todos. Hay mucho más que hablar, pero bueno, lo dejo ahí porque falta bastante gente, ¿no? Acá está, no te preocupes. ¿Está bien este o no? O no, al otro. Ahí viene. Yo muy brevemente en torno a los tiempos. Mira, primero me parece de alta relevancia el que se hayan tocado estos temas. Yo creo que hoy día hay una preocupación constante y permanente por el fortalecimiento democrático de nuestros países. Una elección no asegura nada. Yo creo que ese es un tema que nosotros tenemos que tener a la vista, porque muchos de los que están acá son candidatos, han sido candidatos, van a ser candidatos, y además también estamos en un proceso de conformar nuevas generaciones que lideren nuestros partidos. Y eso es un tema bien relevante. Nosotros también estamos mostrándole a la juventud cuál es la política que queremos hacer o que ellos quieren que hagan. Y a veces uno se instala desde el purismo, se instala desde valores, que es el deber ser de la política, pero las acciones no son las coherentes. Una cosa es lo que uno dice y a veces otra cosa es lo que uno hace. Y yo creo que también nosotros tenemos que dar mensaje a las nuevas generaciones que nosotros queremos formar y generar como futuros líderes de nuestras colectividades, de nuestros países. Y yo siempre me alegro de esta experiencia que hemos tenido en Copal, porque Copal Juvenil también es un referente, y Copal Mujeres también. Nosotros tenemos en Copal Mujeres muchas mujeres que están tomando liderazgo hoy día, están tomando hoy día también caminos que van a ser los que van a gobernar nuestros países. Entonces creo que hoy día esta discusión, este análisis es justo y necesario.
es justo y necesario poder tener a la vista y ser claro como lo hemos sido en Copala. Nosotros en Copala hemos sido muy claros frente a situaciones de falta de democracia, situaciones de falta de respeto a los derechos humanos. Hemos sido bien claros también de que hay algunas pseudo-democracias que no son democracias. Y yo creo que también de repente en ese sentido, aquí tampoco se trata de ser purista y no entender, porque también reconozcamos que nuestras organizaciones son también formadas por humanos, y los humanos somos perfectos. Entonces creo que también hay que siempre tener esta posibilidad de potenciar nuestro trabajo, de potenciar nuestra organización en la medida de hacer acciones que vayan en concordancia con los valores universales que nos convocan. Yo creo que en eso, como siempre decimos, primero tener los propósitos claros y frente a eso ir viendo las acciones de aquello. Pero yo primero felicito el análisis. Segundo, creo que siempre es bueno materializarlo en un documento, me parece interesante. Y tercero, que creo que hay que ir buscando espacios para ir conformando una cultura crítica, una masa crítica que vaya pensando lo que nosotros queremos que se piense, porque también eso significa que hay que construirla. Esto no es por espora. A nosotros nos pasó, y eso con esto termino, el gobierno que asumió el presidente Boric son líderes de hace mucho tiempo, ¿no? Y uno decía, ¿y estos cabros de dónde salieron? Bueno, primero son parte de una generación que quedó excluida de nuestro gobierno de la concertación, porque la gente que gobernó con Allende, muchos de ellos, después de 16 años, volvieron a ser gobierno y ellos no estuvieron 20 años, entonces nunca dieron espacio a otras generaciones. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos haciendo? Y segundo también, cómo esa experiencia va conformando temas que son porque a veces hay que ponerse colorado y decir, ¿sabes qué? Nosotros no concordamos con estas líneas, no concordamos con esto. Bueno, y pagaremos costos en algún minuto, pero después vamos a darnos cuenta que esos valores que son universales son los que hoy día son los que tienen que gobernar. O sea, nosotros tenemos que tener también una representación valórica que haga que el resto que nos está mirando, porque muchos nos miran, hoy día cada vez más nos miran, digan, por ahí quiero ir. Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo espero, y en ese sentido, jóvenes y mujeres, tenemos mucho que aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Tiene la palabra Sebastián Jagobián, pero antes quiero hacer unos anuncios parroquiales. A ver, el documento que tienen todos ustedes, la idea es que le pudiera echar una leidita para que mañana en la plenaria pudiéramos nosotros votar, no el documento como tal, sino que haya una línea de reflexión, sí, también tú, que haya una línea, que haya una línea de reflexión en ese sentido, a manera de actualización del Consenso Copal 2020. Esa es la idea. Y es lo que propondría que mañana tuviéramos la posibilidad para votar en la plenaria eso y armáramos una perspectiva. ¿Quieres intervenir o hablar de esto? Sí. Sí. Nos encontramos con el documento cuando bajamos hace una hora del avión. Sí. Cuando miro el documento veo que tiene 20 páginas. Lo cerramos y dijimos, esto no es para nosotros, ¿no? Entonces, a mí me parece, y a su vez, también uno podría aportar acá, pero me parece que lo más importante, y lo dejo como propuesta para mañana, que nosotros lo aprobemos como un aporte y que comienza con ese aporte una discusión que podrá tener una resolución o dentro de 6 meses o dentro de 1 año y establecer un mecanismo de ida y vuelta. Esa es la idea. Esa es la idea. Y que se llame eso actualización del Consenso 2020, porque está integrado. Bueno, ese es el anuncio parroquial. Y tenía otro, ya se me olvidó, pero vamos a darle la palabra a Sebastián Jagobián. Por favor, señorita, si nos ayuda. Obvio, sí, tranquila. Ya he hablado mucho. Bueno, a ver, me está diciendo Sofía que hemos llegado al tiempo que teníamos prestado para esta reunión. Yo agradezco mucho
a nuestro amigo Arturo Núñez, a Harold, a Loli que se fue, a todos los que participan. Tiene la palabra de inicio en el próximo tema de esto Sebastián Jagobián. Está apuntado ya con letras de oro. Y creo que y también de él y todo, sí, también el compañero, sí. Y ha sido una sesión creo que interesante, que mantiene la COPAL en un pensamiento de vanguardia sobre nuestros temas. Muchas gracias y feliz reunión de coordinación. Tengo que decirles que la reunión de coordinación es para miembros de la coordinación. Entonces, no todo el mundo está participante, sino solamente los miembros de la dirección de COPAL. Muchas gracias.